24 horas, el pueblo, no lo digo yo, el pueblo entero, los manifestantes van a tomar otras medidas y otras acciones, en los cuales les voy a informar. Si no hay ninguna solución, las tuberías que están nororiente en la selva peruana nos van a trozar por pedazos. Eso es lo que el pueblo va a hacer si la presidenta no da ningún resultado. Seguimos, amigos, aquí en Todo Se Sabe. Lo que acabamos de ver es un ciudadano que está amenazando literalmente con atentar contra el oleoducto norperuano si es que el gobierno no hace caso a sus demandas. Esto constituye un delito, ya está circulando por redes sociales y no es el único mensaje amenazador que hemos visto lamentablemente durante las últimas semanas. Vamos a analizarlo con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista. Bienvenido a RPP, doctor Rodríguez. Un placer para mí estar con ustedes como siempre. Muchísimas gracias. ¿Ha visto usted? Esta es una amenaza clarísima al oleoducto norperuano. Dice que lo van a destrozar, que lo van a cortar. ¿Qué tipo de delitos estaría cometiendo aquí? A ver, hay una cadena de delitos que se vienen cometiendo, hay una enorme confusión. Hay que siempre separar las situaciones porque obviamente hay un grupo de personas que está expresando un descontento de manera absolutamente indebida. Y esto obviamente ya ha sido identificado por las autoridades policiales. El Ministerio Público ya ha anunciado a través de la Fiscal de la Nación que van a tomar acciones legales porque tomar una carretera ya constituye delito. Realizar una protesta en donde se incendien locales públicos y privados sigue siendo un acto delictivo. Y este tipo de, entre comillas, amenazas, lo que evidencian es la creación de una situación de zozobra, ligado a la toma de la carretera, ligado a los heridos, al ataque a la policía, comisarías, dependencias públicas como la de la SUNAT, Poder Judicial o Ministerio Público. Significa claramente que estamos ante actos terroristas, no estamos simplemente ante una protesta. Y esto hay que descartarlo claramente. La Constitución nos garantiza a todos el derecho a protestar. Pero así como tenemos derecho a protestar, cuando comienza la línea clara del derecho de las otras personas a circular libremente, a la integridad física, a la vida, a la salud, cuando han cerrado carreteras y no han permitido que circulen ambulancias, en ningún estado de guerra siquiera, a las ambulancias se les dificulta el paso, y menos aún se les ataca. Hay que incidir en ese punto, por favor, doctor Rodríguez. Ni siquiera en una situación de guerra se detiene el paso a una ambulancia porque se supone que está trasladando a alguien que necesita urgente atención médica. Ni en una guerra sucede eso. Correcto, y esto evidencia nuevamente el buscar generar temor en la población. Se ha corroborado adicionalmente a ello que circulan estas personas amenazando a los pobladores, a los comerciantes, de que en caso no cooperen o no salgan con ellos a protestar, sus locales, sus viviendas recibirán también atentados. Esto obviamente es la forma en que actúa la delincuencia terrorista y vuelvo a repetir, no confundamos a aquellas personas que sí tienen una legítima demanda, pero que están siendo, sin ninguna duda, utilizados básicamente como carne de cañón de aquellos que se ocultan detrás, que son los que mueven los hilos de este tipo de comportamiento criminal. ¿Cuál debería ser en todo caso la acción inmediata de las autoridades y cuál es la pena, la sanción que deben recibir estas personas violentistas? Bueno, inmediatamente las autoridades tienen que identificar claramente quién ha hecho destrozos, desmanes y procesarlos a todos por terrorismo. Hay videos que están circulando por redes sociales, claro, muy parecidos a los que acabamos de ver. Y en ese preciso momento lo que significa es que la autoridad puede comenzar el procesamiento por terrorismo y que son penas que tienen un mínimo legal de 20 años. Estamos hablando de delitos extremadamente graves y por lo tanto la respuesta del Ministerio Público tiene que ser contundente porque lo que se está constatando en esencia es la búsqueda de que la sociedad llegue a un extremo caótico. Las demandas son demandas no solo absolutamente absurdas, muchas de ellas, sino imposibles de ser ejecutadas. Pobladores que demandan, por ejemplo, una asamblea constituyente y no tienen la más remota idea qué es. Demandan una constitución y ni siquiera han leído la que tenemos vigente.
demandan que la presidenta renuncie, cuando la renuncia de la presidenta no significa otra cosa que la asunción del cargo por temporalidad del presidente del Congreso de la República. Lo que obviamente uno tiene que entender es que la búsqueda de una situación caótica pasa ipso facto por tratar de dejar acéfalo al Estado. Buscar que no haya autoridad, buscar que no exista un principio que es elemental, es el ejercicio de la soberanía absoluta. Si no podemos ejercer soberanía a través de la implementación de normas de orden público que castiguen estos comportamientos, evidentemente comienza a resquebrajarse el Estado de Derecho. Porque estamos viendo ya una situación de descontrol. Tenemos la sensación de que esta situación se nos está yendo de las manos. Estoy generalizando, obviamente, porque vemos amenazas como estas. Vemos también manifestaciones que vienen desde el sur del país y que amenazan con tomar Lima, por ejemplo. ¿No le parece que hemos llegado ya a un extremo? Sí, claro, esta es la búsqueda de la rivalidad absurda. O sea, los peruanos todos somos parte de un territorio único, ¿no? Y el desconocimiento de muchas de estas personas los llevan a reaccionar de manera errada. Escuchaba yo a una persona también reclamar y decir que todo el dinero que se genera en Cusco se trae para Lima y que Lima es la que gasta los recursos del Cusco. Bueno, esto es falso hace mucho tiempo. El canon minero, el canon turístico revierte en la región. Pero lo más grave no es que ellos tengan los recursos. Lo más grave es que sus autoridades no llegan a gastar ni el 30 ni el 40% del presupuesto asignado. Es decir, la ineficiencia del gasto público ya destinado es lo que genera el descontento. Y eso no tiene que ver ni con Lima, ni con el Congreso, ni con la Presidenta de la República. Tiene que ver directamente con las autoridades locales que tienen presupuesto claramente aprobado y que pasa un año y ese dinero revierte al Tesoro porque no utilizaron adecuadamente los recursos que se les había otorgado. No debemos olvidar, precisamente, usted lo ha mencionado, doctor Rodríguez, a las autoridades locales. Tenemos alcaldes, gobernadores regionales, algunos de ellos están lavando las manos, otros incluso están en contra del Ejecutivo y han tomado como suyas algunas demandas, incluso de las más violentas, con el fin de ganar adeptos, seguramente con algún interés político. No, segura, ese es obvio. Y hemos visto alcaldes que mal usan el conocimiento que tienen. Hay un alcalde que tiene conocimientos legales, ha sido un exfiscal, y pues trata de irse básicamente por los costados para no asumir la responsabilidad que le corresponde. Es decir, no se puede permitir de ninguna manera el quebrantamiento del Estado de Derecho. Y un alcalde o un gobernador regional que ha sido fiscal tiene claramente el conocimiento legal que eso está plasmado en el Código Penal como un delito. La toma de carreteras es un delito. La destrucción de la propiedad pública y privada es un delito. Y si todo ello está ligado a buscar generar zozobra, evidentemente constituye un delito más grave que es terrorismo. Y las autoridades locales deberían ser las primeras en constituirse como las bisagras para poder llegar a un diálogo y que la población comprenda de verdad lo que sucede. Se tiene una gran cantidad de comportamientos de autoridades locales que en lugar de buscar generar tranquilidad y paz y orientar a los pobladores, que lo que están haciendo constituye no solo un acto delictivo, sino un acto que acaba afectando directamente a sus intereses. Piense usted en ciudades como Puno, como Arequipa, como Cusco, en donde su mayor ingreso es la actividad turística. Y la están básicamente quebrando. Es cierto. Entonces no pueden reclamar después que no haya recursos y no haya trabajo cuando ellos mismos son los que boicotean su fuente de ingresos. Exactamente lo mismo en la Sierra Central, que es, sin ninguna duda, la despensa de la gran cantidad de ciudades costeras. Si bloquean carreteras como la Central, evidentemente los grandes perjudicados son los agricultores que no van a poder llevar sus productos para ser comercializados.
Ahora, doctor Rodríguez, vemos que hay en este momento cerca de 100 puntos, 100 puntos en al menos 30 provincias del país con bloqueo de carreteras. Personas varadas que no pueden llegar a su destino, que no pueden acudir, por ejemplo, a una cita médica. Sin embargo, hay poquísimos intervenidos o detenidos. Entonces, ¿cuál es la sanción para quienes bloquean carreteras? Porque usted lo ha dicho bien, eso ya es un delito. Sí, es un delito y si este bloqueo de carreteras es a través del empleo de armas, etcétera, se convierte en una modalidad agravada que puede llevar hasta 15 años de pena privativa de libertad. No estamos hablando de actos que tienen poca sanción, sino actos que tienen definitivamente una punición muy alta. Pero para eso, ¿no?, ya se ha decretado en algunas zonas del país estados de emergencia. Yo creo que deberían ampliarse en algunos lugares y con una restricción de movilización muchísimo más estricta. Y, a ver, seamos claros, no hemos descubierto la pólvora ni hoy ni hace 40 o 50 años. Hay formas para poder combatir lo que es la insurrección criminal, los ataques terroristas. Tenemos normas que lo prevén, tenemos estados excepcionales que están en la Constitución y que pueden permitir que un comando político-militar asuma el control de determinadas regiones que están siendo convulsionadas y que están siendo básicamente utilizada la población para ponerse enfrente de reclamos que, como vuelvo a repetir, no solo son absurdos e imposibles, sino que lo que buscan en puridad es tan solo desestabilizar el Estado de Derecho. ¿Es una buena opción militarizar los aeropuertos, que son lo que se denomina activos críticos? Lo ha propuesto el congresista Jorge Montoya. ¿Qué le parece esta opción? A ver, cuando estamos en una zona que ha sido declarada en estado de emergencia o en estado de sitio, regímenes excepcionales previstos en la Constitución, las Fuerzas Armadas, a manos evidentemente de las autoridades competentes, pueden tomar el control de determinados servicios. Un servicio elemental es el de transporte, transporte aéreo o transporte terrestre. Y en algunas zonas incluso el transporte lacustre, que es muy utilizado también como el fluvial. Allí puede básicamente tomar el control Marina de Guerra, Fuerza Aérea Peruana o el propio Ejército, para garantizar que estos servicios no se vean interrumpidos. Usted lo ha dicho claramente, Jorge. Hay gente que viene de provincia, ¿no?, a la ciudad más cercana que tiene o a la capital de región para atenderse. Por supuesto. Y no es algo que sea pues plausible de darle mucho tiempo. Son atenciones de emergencia, de urgencia. Personas que pues ven mermada su calidad de vida o incluso acaban muriendo, como lo hemos visto trágicamente en toma de carreteras. Hemos visto vándalos que han atentado hasta contra el personal médico que iba en una ambulancia, ¿no? Esto es increíble realmente. Yo sí me resisto, Jorge, a llamarlos vándalos. Yo los llamo delincuentes terroristas. Porque, como le vuelvo a repetir, ni en el estado de guerra más radical y más agresivo se deja de respetar el servicio médico y las ambulancias. Y precisamente este tipo de situaciones nacen a raíz de, bueno, ya venían desde antes, obviamente, porque desde antes vivíamos un conflicto social y político en el país. Pero todo esto comenzó a incrementarse tras el 7 de diciembre, el día en el que el expresidente Pedro Castillo quiso realizar un golpe de Estado, quiso tirarse abajo el Congreso y patear la Constitución. En fin, ¿cuál es la situación legal en este momento del exmandatario? Su defensa legal quiere anular el proceso, señala que no se ha respetado o que se ha vulnerado su defensa y dice que no hubo un antejuicio con relación al juzgamiento del exmandatario. ¿Cómo observa legalmente esta situación? Lo que se ha establecido claramente es que un presidente, en el preciso momento en que quebranta la Constitución, deja de estar premunido de las garantías que le corresponderían supuestamente su condición de dignatario constitucional. Esta es una discusión que siempre se ha manejado y yo siempre he tenido una posición. Es decir, el derecho tiene que actuar sobre la base de comprender a quién estoy tratando. Y por eso tengo normas que permiten ser absolutamente claros respecto a comportamientos que no están de acuerdo a los estándares que establece la Constitución. Es decir, yo no puedo reclamar que me traten a mí de acuerdo a normas que están previstas cuando yo quiero que esas normas no existan. Este sujeto se comportó en ese momento como un enemigo del Estado. No va a pretender que se le trate como un ciudadano. En pocas palabras, él desconoció la Constitución, pero ahora acude a algunas normas de esa Constitución que él no respetó.
no solo que no respetó, sino que permanentemente quería cambiar y responsabilizaba a una norma de ser aquella que generaba más diferencias, lo cual, como se ha visto, es absurdo. La Constitución vigente, por lo menos dentro de todo nuestro periodo histórico de república, es la Constitución que ha permitido reducir de mejor manera las enormes brechas que habían en diferentes clases sociales. Esta Constitución ha permitido que exista el día de hoy, golpeada seguramente por pandemia y por esta crisis, pero que exista una clase media. El juez Juan Carlos Check le ha dicho que está analizando este pedido de la defensa legal del expresidente Pedro Castillo. Escuchamos también al exmandatario en un momento de la audiencia señalar que él se va a quedar en el país, que no existe peligro de fuga. Sin embargo, doctor Rodríguez, como sabemos, él fue detenido en flagrancia. Se estaba yendo ya a la Embajada de México. Claro, mire usted que esa respuesta en Castillo, bueno, es una respuesta incoherente como la que hemos escuchado durante su año y medio de gestión, ¿no? La ignorancia supina que tienen las normas lo lleva a, pues, en una audiencia de este tipo, tratar de burlarse de un juez que ya ha evidenciado un comportamiento claro y respetuoso de las normas. Y por esa sencilla razón es obvio que el pedido no debería ser amparado. Y no debería ser amparado porque el riesgo de fuga, en el caso de Castillo, dejó de ser riesgo y se materializó un acto concreto. Él se estaba dirigiendo a la Embajada de México a asilarse, que es la evidencia más clara de fugarse y de sustraerse de la competencia de la autoridad nacional para que pueda procesarlo por los delitos que había cometido. Se ha conocido también por información pública que se venía tramitando desde agosto la posibilidad de que a su esposa le den un asilo. Este pedido comenzó en la Embajada de Venezuela y después se fue a la Embajada de México. Es decir, esto ya venía siendo coordinado. Este era un plan alternativo para ver si es que el objetivo de cerrar el Congreso y asumir un gobierno dictatorial no le resultaba, pues tenían la posibilidad de fugarse del país. Bueno, todos esos datos objetivos y que el Ministerio Público los conoce y que están en carpetas de investigación, evidentemente van a llevar al juez sin ninguna duda a entender que acá esta organización criminal, porque no es un hecho aislado. El comportamiento de la esposa del presidente, el comportamiento del presidente, el comportamiento del exministro Silva, de su sobrino, no son actos aislados. Es la ejecución de un plan criminal propio de una organización estructurada con fines ilegales. Para entenderlo entonces, doctor Rodríguez, el juez Juan Carlos Checli no podría anular el juicio tal como lo está pidiendo la defensa legal de Castillo Terrones. No, yo no tengo, en los argumentos plasmados y que se han hecho públicos, encuentro ningún sustento válido para que ese procedimiento sea anulado. Es más, lo que debería corresponder inmediatamente, y seguro ya está en camino, es los requerimientos del Ministerio Público para que la subcomisión de acusaciones constitucionales comience a acusar a Castillo por todos los delitos del latrocinio en agravio del Estado. ¿Y qué pasa con la ex primera dama de la Nación, Lilia Paredes? Ella se encuentra en México. ¿Cuál es el proceso si se le querría extraditar en algún momento? Bueno, evidentemente es un procedimiento que está previsto en las normas correspondientes y permitirá en su momento que la autoridad peruana inicie los trámites para su extradición. A eso hay que agregarle que hay un pedido pendiente de prisión preventiva. Así es que cuando pues esta prisión preventiva eventualmente se declare fundada, inmediatamente lo que va a tener ella es un requerimiento internacional de Interpol para ser ubicada y capturada. Es decir, pise un aeropuerto, en ese preciso momento las autoridades competentes de Interpol la trasladarán al Perú para que el Perú pueda eventualmente iniciar el juzgamiento de esta persona. Pero la última palabra, en todo caso, la tiene el gobierno mexicano en el caso de para la extradición. Así es. En el caso que se mantenga en México, lo que corresponde es inmediatamente solicitar al Estado mexicano la extradición de esta persona. Si México decide respaldar a la ex primera dama de la Nación, ella no podría salir de México. Correcto. Si finalmente rechaza la solicitud del Estado peruano, evidentemente ella no podría salir más de México, porque en el preciso momento que salga de México, la orden vigente que tendría de Interpol para ser requerida se haría efectiva. Ahora, ella tenía también un pedido de impedimento de salida del país por parte de la Fiscalía. El Poder Judicial flexibilizó las medidas con relación a Lilia Paredes.
Ahí hubo una respuesta, creo yo, en su momento que no tuvo la contundencia que, a mi parecer, debió haber existido. Por parte del Poder Judicial. Sí, claro, ahí debió ser mucho más rígido y más duro respecto a entender que no es que estemos persiguiendo a la esposa de una persona, no. Estamos persiguiendo a una persona que es parte de una organización criminal, que cumplía un rol en la organización criminal como fue identificado por la Fiscalía de la Nación y que por lo tanto ha manifestado claramente entrar dentro de todos los modelos y los estándares típicos de una estructura criminal. Se cubren, ocultan, buscan destruir pruebas, condicionar versiones, todo eso ya ha sido identificado. Y por lo tanto ya no hay duda el día de hoy que se estaba ante una organización criminal y que parte de ese objetivo evidentemente era generar la zozobra en la que nos encontramos el día de hoy. No hay que perder de vista que el cambio de prefectos, la búsqueda de traer a reuniones a determinados personajes de bastante cuestionamiento, asusadores en diferentes regiones, era evidentemente el objetivo, ¿no?, del plan alternativo de que si fracasa la toma del gobierno a través de una ruptura del orden constitucional, buscasen generar zozobra, tal cual, ¿no es cierto?, los manuales más clásicos de los movimientos subversivos comunistas. Se ha programado recién para marzo la audiencia de prisión preventiva con relación a este caso, al caso de Lilia Paredes. ¿Cuánto más puede demorar? Estamos en enero, quedan 2 meses para marzo. Sí, lamentablemente ya la audiencia está programada. La audiencia ya perdió, obviamente, la urgencia que en su momento tenía, claro, porque esta persona ya está en México. Ya está en México y en México está asilada. Entonces hay un procedimiento que se va a cumplir y evidentemente la premura de ordenar la fijación de fecha para la audiencia pues no era tal. Y esa es la razón por la cual la han puesto en marzo y obviamente a partir de ahí se iniciará el trámite que es definitivamente un poco lento y engorroso del procedimiento de extradición. Doctor Rodríguez, finalmente han archivado una investigación, esta vez en lo que se refiere a Keiko Fujimori, por el tema de inducción al voto y de organización criminal. ¿Cómo tomar esta medida del Poder Judicial? Bueno, ahí, Jorge, yo tengo pues una condición de privilegio en el conocimiento de la información. Ahí yo soy abogado de uno de los señores Romero y lo que le puedo decir es que esa denuncia era absolutamente una locura. No, solamente para que usted tenga idea, en esa denuncia le imputaban no solo a la señora Fujimori, no, sino a otras personas más, incluso a la persona que yo defendía, pues haber tenido contactos con el dueño de los almacenes Harrods en Inglaterra y que se iban a traer millones de dólares. Bueno, evidentemente esto resulta ser ridículo y absurdo, ¿no? Porque el día de hoy pues nadie mueve cientos de millones de dólares en un maletín. Para comenzar no entran. Entonces, y no había pues ninguna transferencia internacional y es obvio que estamos hablando de una de las familias más poderosas en Inglaterra en comercios, que es la familia Lafayette, que evidentemente ni siquiera conocía a Keiko Fujimori ni a ninguno de los involucrados. Esto es la fantasía de una persona que buscaba tener sus 2 minutos, ¿no es cierto?, de flashes, porque denunció a un grupo de personas sobre la base de pues inventos que no tenían ningún sustento. Tanto así que el Ministerio Público lo que ha hecho claramente es resolver diciendo toda esta historia nunca se comprobó, nunca existió ni siquiera un elemento que permitiese entender que esto tenía algún tipo de correspondencia con la realidad. Muy bien, doctor Rodríguez, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en RPP. No, a usted las gracias, muy gentil. Que tenga usted muy buena noche. Gracias, doctor. El abogado penalista, el doctor Julio Rodríguez, aquí en Todo Se Sabe.